En esta lección aprenderás sobre las diferentes vías en las que se puede administrar un medicamento dentro de nuestro organismo. Así también podrás diferenciar entre una tableta y una cápsula o dentro de un jarabe y una suspensión. Además, estos conceptos te ayudarán a brindarle un mejor servicio y atención a nuestros clientes. Existen diferentes vías en las que se puede administrar un medicamento a nuestro organismo. Tenemos la vía oral, la vía tópica, la vía oftálmica, la vía ótica, vía rectal, vía vaginal y vía parenteral. Vía de administración oral. En esta vía, los medicamentos ingresan por la boca, por ejemplo, un jarabe. Vía de administración tópica. En esta vía, los medicamentos se aplican directamente sobre la piel. Vía de administración oftálmica. Los medicamentos se aplican sobre la superficie o dentro del ojo. Vía de administración ótica. Los medicamentos se aplican dentro del oído. Administración vaginal. Los medicamentos se administran sobre la superficie o dentro de la vagina. Administración rectal. Los medicamentos se aplican dentro del recto. Administración parenteral. Los medicamentos se aplican a través de una inyección. Ahora veamos los diferentes tipos de inyección parenteral. Muscular, subcutánea, intradérmica, intravenosa, intraarterial e intracardíaca. Inyección intramuscular. Esta se aplica en el músculo, regularmente en el muslo, en el brazo o en el glúteo. Ahora vamos a ver cuál es la forma adecuada de aplicar las inyecciones intramusculares. El muslo. Este se utiliza regularmente en niños menores de 3 años. En esta dividimos el muslo en 3 partes y se pincha el músculo del centro. El brazo. No se recomienda utilizar esta área en personas que son muy delgadas o donde el músculo es muy pequeño. Para poder aplicar la inyección, dibujamos un triángulo imaginario con la punta hacia abajo, a la altura de la axila. Luego aplicamos la inyección en un ángulo de 90 grados justo en el centro del triángulo. El glúteo. Para poder aplicar la inyección, trazamos 2 líneas imaginarias, una vertical y una horizontal, a modo de tener 4 cuadrantes. Y se pincha en el cuadrante superior externo, con el fin de no tocar el nervio ciático. Inyección subcutánea. Esta se aplica en la capa grasa, entre la piel y el músculo. Regularmente se utiliza para la aplicación de medicamentos en pequeñas cantidades. Inyección intravenosa. Estas se aplican directamente en las venas. Las venas más grandes y visibles son las preferibles para la aplicación de inyecciones intravenosas. Inyección intradérmica. La aguja penetra solo la piel en un ángulo de 15 grados para la aplicación de medicamentos en pequeñas cantidades con acción local. Por ejemplo, un anestésico. Inyección intraarterial. Estas se aplican directamente en las arterias. Regularmente se utilizan para medicamentos anticáncer y radiologías. Inyección intracardíaca. Estas se aplican en la cavidad del corazón, regularmente para la aplicación de medicamentos cuando existe un paro cardíaco o alguna taquicardia. Formas farmacéuticas. Es la forma de preparación de un medicamento y se clasifican en sólidas, semisólidas, líquidas y gaseosas. Formas farmacéuticas sólidas. Se clasifican en polvos, gránulos, cápsulas, tabletas o comprimidos, supositorios y óvulos vaginales. Los polvos. Tenemos de 2 tipos. Los de aplicación interna, que son los que se disuelven en agua y luego los ingiremos por vía oral, y los de aplicación externa, por ejemplo, los talcos para los pies. Gránulos. Estos son los que se disuelven en agua y los ingerimos por vía oral. Las cápsulas. Tenemos de 2 tipos, de gelatina dura y de gelatina suave. Los de gelatina dura
contienen el medicamento en forma de polvo o gránulos en su interior. Y los de gelatina suave contienen el medicamento en forma líquida o semilíquida en su interior. Tabletas o comprimidos. Estos se obtienen tras la compresión del medicamento más excipientes. Supositorios. Son formas farmacéuticas sólidas en forma de cono que se introducen en el recto. Dentro del recto estos se desintegran para ejercer su acción. Óvulos vaginales. Estas son formas farmacéuticas sólidas en forma de bala que se introducen en la vagina. Dentro de ellas se desintegran para ejercer su acción. Formas farmacéuticas semisólidas. Se clasifican en cremas, geles y ungüentos. Las cremas son preparados farmacéuticos a base de agua. Regularmente contienen de un 60 a un 80% de agua para lograr una consistencia líquida espesa. Geles son preparados farmacéuticos transparentes de consistencia gelatinosa que se preparan con vaselina líquida en mayor proporción que vaselina sólida. Ungüentos son preparados farmacéuticos que contienen poco o casi nada de agua. Es la mezcla de aceites y grasas, por ejemplo, aceite de coco, vaselina sólida o lanolina. Formas farmacéuticas líquidas. Se clasifican en orales, inyectables, tópicas, emulsiones y suspensiones. Soluciones orales, por ejemplo, un jarabe de acetaminofén. Soluciones inyectables, por ejemplo, un diclofenaco para el dolor. Soluciones tópicas, por ejemplo, una loción de calamina. Emulsiones son una mezcla de dos o más líquidos incompatibles entre sí y por lo tanto se observan dos capas por separado, por ejemplo, como el agua y el aceite. Las suspensiones. Las suspensiones es la mezcla de un polvo suspendido en un medio líquido. Por lo regular, en este tipo de formas farmacéuticas, el sólido tiende a acumularse en la parte de abajo del frasco. Por esa razón, siempre es necesario agitarlo antes de ingresar a nuestro organismo. Formas farmacéuticas gaseosas. Dentro de estas se encuentran los aerosoles, que son sistemas presurizados dentro de un recipiente de aluminio, con una válvula para poder liberar el medicamento, como por ejemplo un salbutamol para el asma. Formas farmacéuticas. Es la forma de preparación de un medicamento para poder administrarlo dentro de nuestro organismo.